señores, esta noticia de Saúl Méndez no solamente es una noticia nacional, es una noticia internacional. Este medio internacional dice que el líder sindical panameño solicita asilo en la embajada de Bolivia. Y vemos aquí la noticia que obviamente siempre desde afuera se habla con una independencia que sorprende al panameño, porque normalmente no estamos acostumbrados a noticias de este tipo con esta libertad para expresarse, ya que los medios acá están prácticamente condicionados. Eduardo Gil advierte de dictadura civil y defiende protestas tras el asilo de Saúl Méndez. La reciente solicitud de asilo de Saúl Méndez en la embajada de Bolivia o la detención provisional del dirigente sindical Jaime Caballero en la cárcel de La Joya son señales de que el Estado de Derecho y la democracia corren peligro, de acuerdo con Eduardo Gil, secretario general de la Confederación Convergencia Sindical, entidad militante en las manifestaciones que desarrollan agrupaciones sociales desde abril pasado en todo el país. Bueno, seguramente a Eduardo Gil también le van a buscar algo y por este tipo de declaraciones. ¿Por qué digo lo que está pasando internacionalmente? Tenemos noticias e información que no se ve aquí en Panamá. Escuchemos. En Panamá, el líder del sindicato Suntrax, Saúl Méndez, se refugió en la embajada de Bolivia ante las denuncias gremiales de persecución contra los líderes de las protestas antigubernamentales. La Cancillería panameña confirmó que Méndez tiene el estatus de protección temporal mientras se evalúa su solicitud de asilo. Sucede tras el arresto de otro dirigente gremial en medio de las investigaciones por un presunto blanqueo de capitales y malos manejos de fondos en el sindicato de la construcción en que lidera Méndez. En paralelo, miembros de Suntrax denuncian nuevas represiones por parte de la policía. En esta jornada se cumplen 24 días de huelga indefinida organizada por este gremio y otros sectores que se han sumado. Acusan al Ejecutivo panameño de persecución para aislar a las organizaciones populares que se alzan contra la reforma del sistema de pensiones, la minería y los acercamientos con el gobierno de Estados Unidos. Para reforzar las manifestaciones convocan a una marcha masiva hacia la presidencia este viernes. Esto nunca antes se había visto, señores. Bueno, solamente en la época de Noriega, cuando correteaban a los civilistas y se decía civilista visto, civilista muerto. Muchos de los que ven este video saben de eso, recordarán eso con nostalgia, porque existe mucha gente perversa que le gustaría que Panamá vuelva a vivir esta oscura época de nuestra historia. Ahí vemos las imágenes, cómo agarran a los gremialistas, educadores, maestros, como son atrapados hasta por 5, 6, 7 policías. Bueno, esta es la forma, esto es lo que se está viviendo hoy en Panamá. Internacionalmente tiene que saberse también, mundialmente tiene que saberse. Y que también tiene que verse algo que no vas a ver en los medios de televisión nacionales. No lo vas a ver, no lo vas a ver. Aquí, esto no lo vas a ver. Mira. Los fiscales están abajo. Estos son policías encapuchados, fuertemente armados. Y aquí vemos el abogado que está exigiendo garantías. Quiere hablar con los fiscales. Fuertemente armados los policías. Pareciera como que están entrando en un operativo en un barrio caliente, como si hubieran gente armada de una pandilla. Yo no entiendo por qué la entrada de esa manera con policías militares prácticamente fuertemente armados. ¿Tendrán la orden de allanamiento?
tiene el arma agarrada por el gatillo, lista para disparar. Esto es impresionante. Sin duda son imágenes muy fuertes. Yo me pregunto, ¿por qué hacen eso así? No sé, ¿qué me pueden explicar? Tiene los ojos pelados aquí, como que está sorprendido de lo que está pasando. Esta no es un arma de guerra. Este es un arma que tira balas de goma, si no me equivoco, de perdigones, si no me equivoco. Y este es el gas pimienta que lleva en el pecho. El domicilio, esta es mi oficina como abogado. Usted va a allanar la oficina de este abogado. ¿Dónde está la orden? Y se quedaron, como siempre, los policías ante los abogados y los que conocen de leyes se pasman un poquito. Se pasman un poquito porque digo, uy, no quiero meter la pata, no quiero meterme en problemas. De todas maneras, yo también soy hijo de la cocinera, yo estoy recibiendo una... ponte un poquito ahí, ponte un poquito ahí porque el policía está recibiendo una orden y se está enfrentando ante una persona que conoce de leyes y obviamente, él tiene que tener mucho cuidado para manejarse ante esta situación. En un estado de derecho, si no estamos en dictadura, yo sigo pensando que no estamos en una dictadura, quiero creer que no estamos ante una dictadura. Yo no me voy a mover de aquí, señor. Lo escucho. Seguramente ahí, esa me gustó. No pusieron esa parte completa. Eso también lo condeno porque me gustaría que llegó un superior o una persona con más sensatez, digamos, para expresarse y llegó para hablar de buenas maneras y a tratar. Porque si tú llegas calmado, podemos conversar. No sé. El proceso tiene que darse. O sea, si hay que hacer allanamiento, pues hay que lo hagan. Si tienen que encontrar cosas, que las encuentren, que las busquen. El que no la debe, no la teme. Por favor, vivimos en una democracia y si hay que hacer investigaciones, que las investiguen. Pero Zulay Rodríguez escribe lo siguiente: unidades de la Policía Nacional armados hasta los dientes allanan la sede del Suntrack. Para quienes aún dudaban, esto confirma que estamos ante una autocracia dictatorial bajo el mando de Mulino. Otro comentario de Zulay: aquí está la prueba de que tenemos una dictadura en proceso y que hemos retrocedido a la realidad de 1989. Este señor no respeta a nadie, ni a la Constitución, ni a la ley, y mucho menos al debido proceso. Como lo he dicho anteriormente, quien siembra vientos cosechará tempestades. Seguramente ella se refiere a cuando termine el mandato de José Raúl Mulino, ¿verdad? No tengo otra manera de ver las cosas. Nuevamente, los policías están haciendo su trabajo. A ellos los mandan sus superiores. O sea, por eso me pongo un momento en su lugar, porque para ellos también es difícil esta situación. Ellos no quisieran verse, acuérdense que los tienen a muchos encuartelados. Por tanta manifestación tienen que estar saliendo. La situación complicada. El país está convulso. La gente está molesta. Está tensa la calle. Y no hay chen. Seguimos sin chen. Bueno, esta es la situación actual del allanamiento que le han hecho a esto. Y bueno, yo no sé ni qué decir. Nuevamente, no sé ni qué decir porque al final de todo, pues es Saúl Méndez, pues es Genaro López, que ya les han levantado. Ya les han levantado un proceso. Entiendo que ya los están pidiendo como para orden de captura por procesos. Esto no está saliendo en muchos medios, pero sí lo está publicando Zulay. Aquí tenemos a Álvaro Alvarado, ok, tiene información. Este es el comunicado. Orden de captura, señores. Orden de captura, aquí está. El comunicado a través de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada informa que han emitido orden de aprehensión contra ciudadanos panameños en el marco de una investigación penal que data del año 2022 y son del Suntrack. Se habla de Genaro López, que fue candidato a presidente en su momento, y Saúl Méndez, señores. Yo no sé si Saúl Méndez también se tiró para presidente de una vuelta, no lo sé. Y aquí hay un comentario: y para Martinelli le dieron salida express para Colombia. Ay, mi país. Bueno, si quieres saber dónde está Martinelli en estos momentos, el señor Ricardito Martinelli, mi rey, el boss, está ahorita mismo, el último post, en la playa. Esto es piscina, esto es una piscina.
Esta es una piscina pasándola muy bueno. Y el White Shark, el tiburón blanco, papi. El tiburón blanco. Ricardo Martinelli, la vitamina D es esencial en el cuerpo humano. Lo malo es que muchos no toman mucho sol. Bueno, muchos como tú, porque estás blanquito, con el cabello blanco. El tío Ricky, desde Colombia, pasándola bueno, y Panamá está on fire, señores. Red hot on fire, candela pura, señores. Martinelli, te llevaste el chenchen abriéndote un 99 por allá por Bogotá. Complicada la situación, con sombrero de charro mexicano, de mariachi, pasándosela bueno por allá. Ricardo Martinelli. Y acá pues esto. Sindicato de Suntrack, que tampoco es santo, y es que nunca lo ha sido. Y bueno, si hay que investigar cosas, que la investiguen. También mucho alboroto, señores. Pero sí que curioso, ¿no? Todo muy rápido contra el Suntrack. Y esta pregunta la tengo que hacer. Si se encuentra algo, pues ya está. Para la cárcel todos los que están cometiendo delitos. Pero mi pregunta es esta. ¿No te parece muy curioso que ahora que ellos están en huelga es que se haga esto tan raro? Es que esa es la parte. Todo coincide justo en un momento en el cual están en huelga. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Si no hubieran estado en huelga y estuviera todo tranquilo, ¿les hubieran hecho el proceso igual? Respóndeme en los comentarios. Juno, pra.